En los oscuros recovecos del mundo antiguo, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, surgió una criatura que se convertiría en uno de los seres más temidos y respetados del inframundo, Cerbero. Este ser mítico era el guardián de las puertas del Hades, el reino de los muertos. Su origen se remonta a la unión de dos poderosos monstruos, Equidna, la mitad mujer y mitad serpiente, y Tifón, una de las criaturas más temidas por los dioses, con múltiples cabezas de dragón y un poder devastador. Cerbero no era un perro ordinario. Poseía 3 cabezas, cada una con un temperamento feroz y ojos que brillaban con una malicia sobrenatural. Sus colmillos afilados como dagas y su aliento era tan letal que podía matar con solo inhalarlo. Su cola era una serpiente que se retorcía inquieta, siempre lista para atacar. Además, su lomo estaba cubierto de serpientes, lo que lo hacía aún más aterrador. Desde su nacimiento, Cerbero fue destinado a una tarea singular y crucial, custodiar la entrada al Hades. Este puesto no era un simple trabajo, sino una misión sagrada. Su deber era asegurarse de que los muertos no escaparan del inframundo y que los vivos no osaran entrar en ese reino prohibido. Aquellos que intentaran cruzar las puertas sin permiso serían enfrentados por el imponente Cerbero, cuyas 3 cabezas no permitían que nada escapara a su vigilancia. La presencia de Cerbero en la mitología griega estaba rodeada de un profundo misterio, especialmente en torno a sus 3 cabezas. No se trataba simplemente de un rasgo monstruoso, cada cabeza simbolizaba aspectos fundamentales del inframundo y de la muerte misma. La primera cabeza, la que miraba siempre hacia adelante, representaba el pasado. Esta cabeza veía y recordaba todo lo que había ocurrido antes de que un alma llegara al Hades. Era la que juzgaba los pecados y las virtudes que habían llevado a un alma a cruzar las puertas del inframundo. Ningún pasado podía esconderse de esta cabeza, que detenía a los muertos con los remordimientos y los recuerdos de sus vidas anteriores. La segunda cabeza, la central y más imponente, simbolizaba el presente. Era la que vigilaba constantemente las puertas del Hades, asegurándose de que ninguna alma intentara huir y que ningún ser viviente se atreviera a entrar en el reino de los muertos. Esta cabeza, con sus ojos siempre alerta, podía ver tanto el plano de los vivos como el de los muertos, manteniendo el equilibrio entre ambos mundos. La tercera cabeza, la que miraba hacia atrás, representaba el futuro. Esta cabeza era la más temida, ya que tenía el poder de prever los destinos de las almas que llegaban al Hades. Conocía el juicio que les esperaba y el castigo o recompensa que les sería asignado. Ninguna alma podía engañar a Cerbero, su tercera cabeza veía más allá del tiempo y revelaba el destino que aguardaba a cada uno. El misterio de las 3 cabezas de Cerbero no solo añadía un aire de terror a su figura, sino que también lo convertía en un símbolo del poder absoluto del Hades sobre la vida y la muerte. Las almas que llegaban a las puertas del inframundo sabían que no había escapatoria, pues Cerbero las veía en todos los aspectos de su existencia. Esta capacidad de observar el pasado, presente y futuro hacía que el guardián fuera invencible y su leyenda se extendiera más allá de la propia muerte. El nombre de Cerbero resonaba en todo el mundo griego, pero pocos osaron desafiar su poder. Sin embargo, el destino de Cerbero cambiaría drásticamente cuando el héroe Heracles, conocido por su fuerza incomparable y sus hazañas legendarias, recibió la orden de capturarlo como parte de sus 12 trabajos. Este desafío fue impuesto por el rey Euristeo, quien, con la esperanza de que Heracles no sobreviviera, le asignó la tarea más peligrosa de todas, descender al inframundo y traer a Cerbero a la superficie. Heracles, aunque consciente del peligro, aceptó el reto. Antes de partir, se preparó meticulosamente y contó con la ayuda de los dioses. Atenea le otorgó una armadura mágica, mientras que Hermes lo guió hasta la entrada del Hades. Una vez en el inframundo, Heracles se encontró con Hades, el dios de los muertos, y le pidió permiso para llevarse a Cerbero. Hades, sabiendo que su guardián era invencible, aceptó, pero con una condición: Heracles debía capturar a Cerbero sin utilizar armas. El héroe,
armado solo con su fuerza y valentía, se adentró en las profundidades del Hades hasta llegar a las puertas custodiadas por Cerbero. Allí, se enfrentó al temido guardián. Cerbero, al ver al héroe, lanzó un rugido que hizo temblar el inframundo. Sus 3 cabezas se lanzaron simultáneamente hacia Heracles, tratando de desgarrarlo. Pero Heracles no era un mortal común. Con una fuerza sobrehumana, logró esquivar los ataques y se abalanzó sobre Cerbero, rodeando su cuello con sus poderosos brazos. Las 3 cabezas del guardián lucharon ferozmente, mordiendo y sacudiéndose, pero Heracles, imperturbable, no cedió. Durante un tiempo que pareció eterno, los 2 titanes lucharon en una batalla épica, hasta que finalmente, la fuerza inquebrantable de Heracles prevaleció. Cerbero, exhausto y derrotado, fue sometido por el héroe. Heracles, cumpliendo con la condición de Hades, no lo hirió, sino que lo llevó vivo y atado hasta la superficie. Este fue un momento crucial en la leyenda de Cerbero, pues por primera vez, el guardián del Hades había sido vencido, aunque no sin honor. Tras su épico enfrentamiento con Heracles, Cerbero fue llevado a la superficie, una hazaña que ningún mortal o dios había logrado antes. La tierra tembló al paso de la criatura mientras Heracles lo conducía hacia el reino de Euristeo. La gente que veía a Cerbero se horrorizaba ante su presencia, y la mera visión del guardián del Hades en el mundo de los vivos inspiraba terror en los corazones de todos. Euristeo, el rey que había enviado a Heracles a completar este imposible trabajo, quedó paralizado por el miedo al ver al imponente guardián ante él. El rey, que había subestimado las habilidades de Heracles, no podía creer que su plan de destruir al héroe hubiera fracasado de tal manera. Temblando de pavor, Euristeo ordenó a Heracles que devolviera a Cerbero al inframundo de inmediato, incapaz de soportar la presencia del monstruo un segundo más. Heracles, siempre fiel a su palabra, no dudó en cumplir con la orden. Sabía que mantener a Cerbero en el mundo de los vivos era un peligro para todos, y además, había prometido a Hades que no dañaría a su guardián. Así, con una mezcla de respeto y deber, Heracles llevó a Cerbero de regreso al inframundo. El camino de vuelta no fue fácil. Cerbero, aunque derrotado, estaba inquieto y furioso por haber sido capturado y llevado lejos de su hogar. Mientras descendían nuevamente al Hades, las 3 cabezas de Cerbero gruñían y lanzaban mordiscos al aire, deseando liberar toda su furia. Pero Heracles, con su fuerza inquebrantable, mantuvo al guardián bajo control, asegurándose de que no causara más destrucción. Una vez en las puertas del Hades, Heracles liberó a Cerbero. El guardián, al sentir el familiar aire del inframundo, dejó escapar un rugido de alivio y desafío. A pesar de haber sido derrotado, Cerbero retomó su puesto con orgullo, listo para continuar su deber eterno de custodiar las puertas del reino de los muertos. Con el regreso de Cerbero al inframundo, se restauró el equilibrio entre los mundos. El guardián, aunque humillado por su derrota, se hizo aún más feroz y vigilante, decidido a nunca más permitir que nadie lo capturara o burlara. Este episodio marcó un punto crucial en la leyenda de Cerbero, reforzando su rol como el insuperable guardián del Hades, una criatura cuyo poder y lealtad no podían ser quebrantados. Ni siquiera por el héroe más grande de todos. Mientras la leyenda de Cerbero como el guardián del Hades se propagaba por todo el mundo griego, surgieron preguntas y especulaciones sobre su verdadero origen. Los mitos que relataban su nacimiento como hijo de Equidna y Tifón eran bien conocidos, pero algunos sabios y poetas antiguos empezaron a cuestionar si había más detrás de su creación. ¿Por qué una criatura tan temible y única fue destinada a una tarea tan crucial? ¿Qué misterios y secretos se escondían en su linaje? Se contaba que antes de que los dioses olímpicos tomaran el control, existían antiguos poderes en la tierra, fuerzas primordiales que moldeaban el destino del mundo. Según una versión más antigua y oscura del mito, Cerbero no solo era el hijo de 2 monstruos, sino que había sido forjado en las profundidades del Tártaro, un abismo aún más profundo y sombrío que el Hades, donde los titanes y las entidades más temibles estaban encarceladas. En esta versión del mito, Cerbero fue creado por las propias fuerzas del caos,
no solo para ser un guardián, sino también como una manifestación física del miedo y el castigo. Su misión no era simplemente vigilar las puertas del inframundo, sino castigar a aquellos que hubieran desafiado a los dioses, atrapando sus almas para siempre en el Hades. Esta teoría explicaba el inquebrantable deber de Cerbero y su feroz lealtad a Hades, no solo por ser el dios del inframundo, sino porque las fuerzas que lo crearon estaban alineadas con los propios dioses antiguos. Otro aspecto del misterio de Cerbero era su extraña conexión con la muerte. Se decía que su aliento tenía el poder de arrancar el alma de un cuerpo, llevándola instantáneamente al Hades. Esta habilidad lo conectaba directamente con las Moiras, las diosas del destino, quienes tejían y cortaban el hilo de la vida. Según algunos relatos, Cerbero no solo obedecía a Hades, sino también a estas diosas, sirviendo como su ejecutor cuando llegaba el momento de que un mortal encontrara su destino. Estas versiones alternativas de la leyenda de Cerbero solo añadían más capas de misterio a su figura. Era más que un simple guardián, era un ser entre el caos y el orden, una fuerza primitiva que representaba tanto el terror como la justicia. Esta dualidad le otorgaba un aura mística, haciendo que su figura fuera reverenciada y temida no solo en el mundo de los muertos, sino también entre los dioses y los mortales. A lo largo de su existencia, Cerbero se encontró con varios héroes y dioses que intentaron, en distintas formas, superar su vigilancia o utilizar su poder para sus propios fines. Estos encuentros no solo reforzaron la leyenda del guardián del Hades, sino que también mostraron su papel crucial en la mitología griega como el insuperable defensor de las fronteras entre la vida y la muerte. Uno de los primeros héroes en intentar burlar a Cerbero fue Orfeo, el mítico músico y poeta. Armado solo con su lira y su voz celestial, Orfeo descendió al Hades con la esperanza de rescatar a su amada Eurídice. Al llegar a las puertas del inframundo, donde Cerbero custodiaba incansablemente, Orfeo comenzó a tocar su lira y a cantar una canción tan triste y hermosa que incluso las 3 feroces cabezas de Cerbero fueron cautivadas. Por primera vez, el guardián del Hades se mostró vulnerable, y Orfeo pudo pasar sin enfrentarse a su furia, demostrando que, aunque poderoso, Cerbero no era invulnerable al poder de la música y la poesía. Otro importante encuentro fue con Eneas, el héroe troyano, durante su descenso al Hades para consultar a su padre Anquises. Guiado por la sibila de Cumas, Eneas llevó consigo un pastel de miel y semillas de amapola, un regalo que la sibila sabía que Cerbero no podría resistir. Al arrojarle el pastel, las 3 cabezas del guardián devoraron el manjar y se quedaron dormidas, permitiendo que Eneas cruzara sin incidentes. Este episodio reveló otra debilidad de Cerbero, su naturaleza bestial, que podía ser manipulada por aquellos que comprendían sus instintos. Sin embargo, no todos los encuentros con Cerbero fueron tan pacíficos. Algunos héroes intentaron enfrentarse directamente al guardián, como fue el caso de Teseo y Pirito, quienes intentaron secuestrar a Perséfone, la reina del inframundo. Su osadía les costó caro, pues Cerbero, furioso por el intento de secuestrar a su señora, los capturó y los mantuvo prisioneros en el Hades, hasta que fueron finalmente liberados por Heracles en uno de sus trabajos. Cerbero también tuvo encuentros con los propios dioses. Se dice que Hécate, la diosa de la magia y los hechizos, tenía una relación especial con Cerbero, utilizándolo como guardián de sus secretos más oscuros. La conexión entre ellos era tan profunda que algunos mitos sugieren que Hécate podía tomar el control de Cerbero cuando lo necesitaba, fortaleciendo aún más su leyenda. Estos encuentros con héroes y dioses destacaron la importancia de Cerbero como una figura central en la mitología griega. Su presencia en estos mitos no solo reforzó su rol como el implacable guardián del inframundo, sino que también mostró las diversas maneras en que su poder y ferocidad podían ser sorteados o vencidos. Aunque siempre a un gran costo. El mito de Cerbero culmina con su muerte, un acontecimiento que marcó el fin de una era y dejó una huella imborrable en la mitología griega. Aunque inmortal y casi invencible, Cerbero también tenía un destino predestinado, como todos los seres mitológicos. Se cuenta que la muerte de Cerbero no fue resultado de una batalla épica, sino de la mano del tiempo y el cambio de eras.
A medida que las creencias y los dioses antiguos comenzaron a desvanecerse con el ascenso del cristianismo, la relevancia de los mitos griegos también disminuyó. Los dioses olímpicos fueron gradualmente olvidados, y con ellos, los guardianes y criaturas que una vez mantuvieron el orden en el cosmos. En algunas versiones del mito, se dice que Hades, al ver el cambio inminente en el mundo, decidió liberar a Cerbero de su eterno deber. No quiso que su leal guardián enfrentara un destino incierto en un mundo donde los dioses ya no gobernaban. En un acto de misericordia, Hades permitió que Cerbero se sumiera en un sueño eterno, una muerte simbólica que lo liberó de su vigilancia. Otras leyendas sugieren que Cerbero, al sentirse abandonado por los dioses y al ver que ya no había necesidad de un guardián para las puertas del Hades, simplemente dejó de existir. Se desvaneció en la oscuridad del inframundo, su cuerpo transformándose en piedra, como un monumento eterno a los tiempos pasados. Aunque Cerbero murió, su legado perduró. Su imagen continuó como un símbolo del poder, el misterio y el terror asociado con la muerte. Los poetas y artistas de generaciones posteriores siguieron representándolo en sus obras, eternizando su figura como el guardián que ningún mortal o dios pudo vencer completamente. Incluso en la cultura moderna, Cerbero sigue siendo una figura icónica, apareciendo en historias, juegos y películas, siempre como el guardián temible del inframundo. Además, la historia de Cerbero plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza del deber, la lealtad y la inmortalidad. A través de su existencia, Cerbero fue un ser atrapado entre el deber y la libertad, un guardián que, a pesar de su poder, estaba destinado a servir eternamente hasta que su propia existencia fuera ya innecesaria. Con la muerte de Cerbero, también muere una parte del mundo antiguo, pero su legado sigue siendo un recordatorio de los mitos y leyendas que han dado forma a la comprensión humana del más allá. Cerbero, el guardián de las puertas del Hades, vive en la memoria colectiva como una de las criaturas más formidables y simbólicas de la mitología griega.